A propósito justamente de la celebración de este año de Cosa de Negros, en su versión diaria, semanal, pensé hablar de la fiesta, pero ya había hablado de la fiesta alguna vez aquí, hablamos de la celebración, hablamos de lo sagrado, y de algún modo cuando justamente uno celebra un aniversario es porque ha pasado el tiempo, y qué mejor que hablar de un tema filosófico por excelencia, que es la cuestión del tiempo. Y sin dudas es el tiempo uno de los grandes temas de la historia de la filosofía, y es uno de los grandes temas así como el ser, el tiempo. Uno podría pensar la política como organización humana, uno podría pensar el arte, y desde luego uno podría pensar la religión, la pregunta por el sentido del ser. Decía, el tiempo es justamente una de las grandes cuestiones que desde un poco antes quizás, ¿no? Desde Zenón de Elea y después desde Aristóteles, sin dudas, en adelante, ha sido un tema de los grandes filósofos. Los grandes filósofos en la historia de Occidente se han metido con la cuestión del tiempo. Una profesora que yo tenía decía que había que medir a un filósofo respecto de si se había pronunciado acerca del tiempo o no. Y vamos, claro, eso está muy bien. Eso está muy bien, ¿no? Como bueno, muy bueno. Digamos, como, qué sé yo, como, no sé, un profesor de guitarra que te dice, a ver, bueno, toca, no sé, estas escalas, o no sé, a ver, vamos, te paso estos acordes, a ver, toquemos esto, bueno. Es como casi parte de la disciplina filosófica, así que disculpen si hoy es un poco aburrido el tema, porque es un tema filosófico por excelencia. Y para hablar justamente del tiempo, traje a un amigo que es bastante poco visitado en esta época, quizás obviamente por lo que ha hecho con él la tradición y lo que ha hecho con él Occidente, o mejor dicho, lo que él ha hecho con Occidente, porque como decía otra profesora, Silvia Maniavaca, gran profesora, traductora justamente de las Confesiones, y a él me voy a referir ahora, que es Agustín, luego devenido en santo San Agustín. Decía esta profesora que Agustín es el padre de Occidente. En todo caso, Platón es el abuelo. Y Agustín, allí en sus Confesiones, en el capítulo 11 de las Confesiones, se va a meter con esa difícil cuestión que es justamente, ¿qué es el tiempo? Y digo que es un filósofo hoy, en la posmodernidad, muy poco visitado. Por eso yo lo citaba a Martin Haury, que es alguien que sabe de estos temas y con el que he hablado y mucho, con mi querido amigo Martin Haury, justamente respecto de la filosofía agustiniana. La historia de Agustín es muy linda, porque y es muy querible para nosotros. Se cayó algo se cayó una luz, y vamos a hablar de la historia de Agustín y se cae una luz en el estudio, pero tiene que ver con la armonía preestablecida, porque Agustín ciertamente fue de la oscuridad a la luz, podemos decir. Había nacido en el 354 después de Cristo, desde luego, en Tagaste. Tagaste era una ciudad en el norte de África que era un dominio del Imperio Romano, ¿no? Y el joven Agustín, digamos, su madre practicaba la fe cristiana, su madre luego será Santa Mónica, su padre era un pagano, y él llevará una vida, para decirlo de un modo elegante, disoluta, ¿no? Claro. Vivirá muchos excesos en su vida, muchos excesos. Mira Agustín. Pero muchos excesos, ¿no? Y ya muy joven mostraba muchas cualidades desde el punto de vista intelectual, más allá de que era un calavera. Entonces la familia lo manda a estudiar a Cartago, que era una suerte casi de metrópolis, ¿no? Hay también un puerto, Cartago, en el norte de África, bueno. Y allí comienza a estudiar, obviamente, las artes del trivium y del quadrivium, la gramática, la retórica, la lógica. Era un gran orador. Iba a estudiar algo así como ser un abogado, digamos, hoy en día, pero era más más integral la formación. Y allí en Cartago vive la noche de Cartago, ¿no? Los excesos, la noche. Bueno, lo que era Cartago en ese momento. Claro. Una ciudad, digamos, portuaria, y una ciudad, digamos, en la que un joven que llegaba allí, bueno, estaba muy tentado
de los placeres de la carne. Y así vivirá hasta los 30 años, ¿no? Y él, otra característica de Agustín es que va a ser un militante toda su vida. Siempre va a estar detrás de una idea o de defender una idea, ¿no? Y él descubre, entre sus lecturas, la primera obra que despierta en él, ya en su adolescencia, una afición apasionada por la filosofía, es precisamente el Hortensius de Cicerón. Y cuando descubre a Cicerón, descubre justamente no solo una prosa, digo, los que pasamos y tenemos algunos rudimentos del latín, sabemos que el latín ciceroniano fue todo un estilo. Bueno, y allí se mete con ese estilo, no solo desde el punto de vista retórico, sino también en esa búsqueda de la verdad a partir de la lectura de Cicerón. Y eso lo lleva justamente a abrazar distintas doctrinas, ¿no? Entonces va a pasar por el pelagianismo, va a pasar por el maniqueísmo, es decir, la doctrina según la cual había dos principios, el bien y el mal eran principios materiales que luchaban así, digamos, por toda la eternidad. Y hacia los 30 años le habían llegado a él, cuando tenía un poquito más de 30 años, relatos de que en Milán había un obispo cristiano llamado Ambrosio que tenía y pronunciaba unas grandes homilías. Entonces se dirige a Milán a escuchar a ese obispo, que luego será San Ambrosio, ¿no? Y ahí pasan dos cuestiones fundamentales para la historia de Occidente. La primera es que hasta ese momento la lectura no era silenciosa. Claro. Se leía en voz alta. Se leía en voz alta. Tal cual. Y Agustín lo ve a San Ambrosio leer en silencio. Es decir, si uno leía algo, uno leía, pongamos en voz alta. Si había muchas personas leyendo, todas esas personas estaban hacían esa práctica en voz alta. Lo ve a San Ambrosio leer en silencio. Y además escucha sus homilías y San Ambrosio lo convence, se fascina con el cristianismo, y de allí en adelante Agustín será justamente uno de los padres de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces es que Agustín se retira de la vida de la noche y se va con su mamá, Mónica, luego Santa Mónica. Agustín escribirá y dirá después: mi madre es una santa porque la hice llorar mucho en todos mis años de calavera, y se va y se retira a practicar el pensamiento, la filosofía, a abrazar la fe cristiana con su madre y con su hijo, un hijo que él había tenido a los 14 años, ¿no? Y se van, y a partir de allí comienza la obra más maravillosa de alguien que es, no lo digo yo, lo dicen, digamos, todos los críticos, los filósofos de la historia de la filosofía, uno de los más grandes pensadores de la filosofía en la historia de la filosofía. Y tiene, obviamente que escribe muchísimas obras, ¿no? La ciudad de Dios, digamos, como decía la gran Silvia Maniavaca, es el padre de Occidente, en todo caso Platón es el abuelo. Y en un libro que suena mucho a un tango, su título, que suena mucho también a una biografía, y en cierta medida lo es, que se llama Las Confesiones, en el capítulo 11 de Las Confesiones inaugura, pensemos que estamos a fines del siglo IV, comienzo del siglo V, estamos hace muchos años estamos hablando de esto, ¿no? Inaugura una reflexión sobre el tiempo que va a ser recuperada por filósofos 1000 años después, ¿no? Y entonces justamente bueno, él en algún momento dice, en los soliloquios dice: ¿qué quieres conocer? El alma y Dios. Algo más, absolutamente nada más. Digo que además es alguien que sabía de los placeres de la carne, San Agustín, no es que alguien que no los había vivido, ¿no? Y en este capítulo 11, San Agustín va a abordar justamente el difícil problema de la naturaleza del tiempo. Y hay una famosa frase de Agustín que dice justamente: ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si trato de explicarlo, a quien me lo pregunta, no lo sé. Fantástico, absolutamente fantástico, ¿no?
Y entonces Agustín va a llevar adelante una reflexión que es bastante antiintuitiva. Y esto es impresionante porque va en contra casi de nuestro sentido común, ¿no? Nuestro sentido común supone que existe el tiempo en la realidad y que existen tres partes, que existe el pasado, que existe el presente y que existe el futuro. Es decir que pasado, presente y futuro, como son tiempos verbales, también son o tienen alguna representación en la realidad. Y entonces San Agustín, pensemos, ¿no? Siglo IV, fin del siglo IV antes de Cristo, comienzo del siglo V, va a ir en contra de esto, ¿no? Mucho antes de la posmodernidad, mucho antes de Heidegger, mucho antes de otros pensadores que van a recuperarlo, ¿no? ¿Y qué nos dice San Agustín? Él, que no existen ni el pasado ni el futuro. Disculpen si los aburro hoy un poco, no. porque bueno, según la concepción común que uno puede tener del tiempo, la manera de los aburra, Julián. El tiempo se divide, insisto, presente, pasado y futuro, igual que los tiempos gramaticales que aprendemos en el colegio, ¿no? Sin embargo, el amigo Agustín va a sostener que ni el pasado ni el futuro existen, o tienen, mejor dicho, existencia en la realidad de las cosas. La razón es muy simple, y lo cito a Agustín en las Confesiones, capítulo 11. El pretérito ha dejado de existir, y el futuro no existe aún. Y no existe lo que ya no existe, ni lo que aún no existe. Por lo tanto, ni el pasado existe, ni el futuro existe. Entonces, justamente, Agustín nos dice que esto es más complejo, esto es bastante más complicado. ¿Por qué? Por varias cosas. En primer lugar, medimos el tiempo, y medimos el pasado y el futuro. Y hemos hablado también muchas veces del pasado y hablamos de lo que sucederá en el futuro. Entonces, justamente, se pregunta Agustín, ¿cómo puede medirse lo inexistente? ¿Cómo puede ser largo o breve, lo citó Agustín, algo que no existe? Porque de hecho, el pretérito ya no existe y el futuro no existe todavía. Según esto, no debemos decir de un tiempo que es largo. Hablando del pretérito debemos decir fue largo. Y hablando del futuro debemos decir que será largo. Pero Agustín va a refutar esto y nos va a decir, no puede decirse del pasado que fue largo porque o bien lo fue cuando había pasado, ya está. Claro. Cuando había pasado, entonces ¿cómo decir que fue largo si ya pasó? Claro. ¿No? O bien cuando era presente, todavía es presente, ¿cómo voy a decir que fue largo si todavía estamos en el presente? No, entonces justamente no puede ser largo el pasado porque podía ser largo cuando era susceptible de ser largo, pero una vez pasado ya no existe, nos dice Agustín. ¿No? Y en este sentido justamente aparece en Agustín una afirmación que va a ser para la historia de la filosofía clave, y tiene que ver con lo siguiente: el presente es el único tiempo que existe realmente, y el presente no tiene extensión. ¿Y qué nos va a decir el futuro obispo de Hipona, como se lo conocerá luego? ¿Podemos realmente, se pregunta él, hablar de 100 años presentes? La respuesta es que no, ya que si está transcurriendo el primero de estos 100 años, este año es algo presente, pero los otros 99 son futuros, por lo tanto no existen todavía. Pero si el que transcurre es el segundo, ya tenemos uno pasado, otro presente y los restantes futuros. Claro. ¿No? Que a la vez no existen. Que a la vez no existen, tal cual, Seba, que a la vez Claro. no existen. Claro. En este sentido, nos dice, solo se puede concebir un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque él dice justamente, de la misma manera, el tiempo que transcurre puede dividirse siempre en unidades más pequeñas, meses, días, horas, segundos, y uno lo puede seguir dividiendo, pero justamente esa división no es infinita, porque solo puede concebirse un periodo de tiempo no susceptible de división, en partes diminutísimas, y esa justamente dimensión es el presente, como él dice, pero vuela con tal rapidez del futuro al pasado que apenas
si tiene duración. Si tuviera alguna duración, se dividiría en pasado y futuro. Claro. Pero el presente no tiene extensión alguna. Ese ápice vertiginoso del tiempo, como decía Dolina siempre. Así es, ese ápice vertiginoso del tiempo. Efectivamente, ¿no? Cuando uno está vivenciando algo, cuando uno está experimentando algo, pareciera ser que el tiempo se detiene, como diría Shakespeare algunos siglos después. El tiempo está fuera de sus goznes. Ese presente es eterno porque está fuera de la sucesión temporal. Yo digo ahora, ese ahora ya está en el pasado. Y así sucesivamente se va hundiendo en un pasado de ahoras y en todo caso también puedo proyectar hacia el futuro. Sin embargo, mientras estoy hablando, el tiempo pareciera ser que se detiene, o mientras uno está haciendo algunas actividades, a veces pareciera ser que el tiempo se detiene. Claro. ¿No? En este sentido, justamente, Agustín va a dejar firmemente establecido que el presente no tiene extensión, no es extenso, y que el presente justamente es casi lo único de lo que podemos de algún modo vivir o experimentar, y además justamente nos va a decir que ni el pasado ni el futuro existen en la realidad. Sin embargo, es un hecho, decíamos, que hablamos de pasado y futuro como si los conociéramos, porque de no existir ningún pasado y ningún futuro no sería posible, por ejemplo, el conocimiento histórico. Y tampoco la profecía en el sentido de hoy, digamos, prever o de algún modo pronosticar qué tiempo hará desde el punto de vista meteorológico mañana, ¿no? Y eso, sin embargo, la ciencia lo hace, ¿no? Y también la ciencia histórica lo hace respecto del pasado. Y en este sentido, justamente, lo que nos dice es, y lo que se pregunta él, es dónde existen entonces el pasado y el futuro. Si el futuro no existe aún, dicen las confesiones, ¿dónde lo han visto los que predijeron el futuro? No es posible ver lo que no existe. Y los que narran el pasado, ¿no contarían, acaso, nos dice Agustín, cosas verídicas si no lo vieran con la imaginación? Si el pasado no existiera, ¿sería totalmente imposible verlo? Entonces, a pesar de lo que estoy diciendo, se contradice el propio Agustín, padre de la Iglesia, ¿no? Entonces también existen de algún modo y en algún lugar el futuro y el pasado. Y esto no es contradictorio con lo anterior. ¿Por qué? ¿Dónde existen el futuro y el pasado? Decíamos al comienzo que ni el futuro ni el pasado existen en la realidad, existen en las cosas. Y él se va a preguntar entonces, ¿en qué lugar existen? ¿En dónde lo han visto? Aquellos que predijeron el futuro o aquellos que hablaron del pasado, ¿en dónde lo vieron? ¿Y qué nos va a decir? Presente justamente y pasado deben estar, y futuro, presentes, perdón que lo vuelvo a reiterar, en algún lugar. ¿Y en dónde se establece cuál es ese lugar? Y ese lugar, escuchen esto porque esto sí es fantástico, ¿no? No pueden estar sino allí en donde alguien percibe, es decir, en el alma. Es decir, impresionante. Hoy diríamos la subjetividad, hoy diríamos algo que también inaugura Agustín en el siglo IV después de Cristo, en el siglo V después de Cristo, ¿no? Allí, la memoria. Claro. En la frágil membrana que es la memoria. Y fíjense lo que dice. Bueno, justo él. Justo él. No, justo él, tal cual. Se va. Que seguramente sus memorias le pesaban. Claro. ¿No? Donde quiera que estén, pasado y futuro, no son allí ni futuro ni pasado, sino presente. Y esto es impresionante, porque solo se puede hablar del futuro y del pasado desde el presente, ¿no? Y sigo con Agustín. Si allí es futuro todavía, es que aún no existe, y si es pasado, es que ha dejado de existir. Y esto les va a gustar, queridos amigos, Seba, Leo, porque lo dice uno de los padres de la Iglesia Católica. Hay que volver a los clásicos, porque ¿no? Nuestro amigo Martín Jauregui sabe de qué estamos hablando, ¿no? Digo, cineasta, el cine, ¿no? Martín, ¿de qué habla el cine, no? ¿Qué es poner allí cuando uno ve una película? Digo, uno dice como espectador, algo del tiempo, del pasado, del presente, del futuro en un ratito. ¿Y eso desde dónde se puede hacer? Desde el presente. Claro. Desde el presente en el que uno está viendo esa película. Claro. ¿No? Claro. Y fíjense lo que dice. ¿Dónde? Se pregunta él. Entonces, ¿dónde existen el pasado y el futuro? Y responde lo siguiente: en la narración de los hechos. Claro. Ya está, es todo. Perfecto. En la narración de los hechos verídicos del pasado,
Lo que se extrae de la memoria no son los hechos reales que acontecieron, sino las palabras engendradas por sus imágenes, las cuales, al pasar por nuestros sentidos, han dejado en nuestro espíritu una especie de huella. Es decir, el pasado es, en el relato del presente, una huella, es una palabra, es una ficción. Siempre lo que decimos del pasado es una ficción. Siempre lo que decimos del pasado es una disputa. Siempre lo que decimos del pasado es político en un sentido, porque es una disputa por el sentido. Sí, sí. Lo está diciendo el amigo San Agustín. Y sigo con las confesiones, porque justamente... Que todavía no lo entiendo. Entonces, si sigo En pleno siglo XX. 21, ¿no? ¿Cuánto hace que lo dijo? 16 siglos lo dijo el amigo este, ¿no? Sí. En cuanto a si es análogo el caso de las cosas futuras objeto de predicción, de modo que se perciban las imágenes ya existentes de las cosas que aún no existen, confieso, Dios mío, que no lo sé, es un genio. Respecto al futuro, no podemos prever lo que va a pasar, pero sí el pasado, que es una huella y que es un relato, que se establece y que se construye desde el presente. Lo que sí se agrega es que nosotros premeditamos de ordinario nuestras acciones futuras y que esta premeditación está presente, aunque la acción que premeditemos no exista aún porque es futura. Es decir, el presente es el foco atencional de la conciencia. Y esto va a abrir toda una vía en la historia de la filosofía que luego será criticada como metafísica de la presencia. Es decir, el presente es el lugar atencional desde el cual vamos al mundo y aprendemos el mundo. En este sentido, justamente, es ese momento del presente el lugar por excelencia de la conciencia. Y en este sentido, ¿qué más va a agregar el amigo Agustín? Cuando le pregunten si el tiempo se cuantifica, cuando le pregunten si uno puede medir el tiempo, va a decir justamente que cuando uno habla del tiempo, está hablando en algún sentido del movimiento. Y es interesante lo que dice aquí. Ante todo debe decirse que el movimiento, a diferencia del tiempo, sí existe. Entonces, cuando uno está en el tiempo, uno se está moviendo. Se está moviendo. Entonces, aquí, es que, aquí le va justamente va a refutar a aquellos que le dicen, bueno, pero sin embargo hay tiempo. Y uno, mejor dicho, hay movimiento, y uno se mueve en el tiempo. ¿Y qué va a decir justamente? Que medimos el tiempo. Entonces el tiempo de algún modo es una medida. Y el tiempo en ese sentido es relativo. Y esto ya lo decía Aristóteles. El tiempo es la medida del movimiento. Y esto lo va a decir después la física cuántica, por ejemplo, respecto de la relatividad del tiempo. Ante todo debería decirse que el movimiento, a diferencia del tiempo, sí realmente existe. Por lo tanto, Agustín va a rechazar la opinión que identifica justamente al tiempo como algo inmóvil, y va a decir lo siguiente: yo comprendo, y eres tú quien me lo dice, que ningún cuerpo se mueve fuera del tiempo, pero no entiendo que el movimiento mismo del cuerpo sea el tiempo, porque cuando un cuerpo se mueve, mido con el tiempo la duración del movimiento, claro, desde que empieza a moverse hasta que se para. Por eso, justamente, el tiempo, en todo caso, el tiempo de los relojes será la medida del movimiento. Ahora bien, el tiempo vivido será aquello que percibe ese foco atencional de la conciencia. Por eso el tiempo interno, interior, es subjetivo. Y el tiempo exterior, en todo caso, será eso que mide el movimiento de A a B. ¿Cuánto tardas en llegar de acá hasta Flores? Bueno, eso se puede cuantificar, se puede medir, te diría Agustín. Ahora, ¿cuál es la medida de mi tiempo? El foco atencional de la conciencia, es decir, el alma, decía él. Eso es hoy diríamos la subjetividad. ¿Qué es lo que está descubriendo? Que lo único de lo que no podemos dudar es del alma, es decir, del cogito. Por eso, en estas mismas confesiones, se habla y se dice que hay una suerte de cogito cartesiano avant la lettre. Que la primera formulación del cogito cartesiano, un par de siglos antes, la formula San Agustín aquí en las confesiones. Y justamente nos dirá el amigo Agustín que de algún modo medimos ese movimiento, y ese movimiento tiene que ver con objetos, pero nosotros estamos justamente en relaciones que tienen que ver no simplemente con la objetividad
del movimiento, sino que el tiempo no es solo la medida del movimiento, no es solo la objetividad, sino que el tiempo es, de algún modo, el sentido interno del que luego hablará Kant. Y en este sentido, el sentido interno es el sí mismo. Medimos el tiempo con otros tiempos, y así medimos la duración de lo que decimos, y así medimos la duración de lo que somos. Y él nos dirá, el tiempo es la medida, y esto lo va a llevar a una, quizás su más importante conclusión, en lo relativo a la naturaleza del tiempo mismo. El tiempo es una distensión, una distentio anima, una distensión del alma, es decir, un modo de percibir el mundo. Por eso, a pesar de todo, a pesar de la cuantificación de lo real, a pesar de los dispositivos digitales, a pesar de los GPS, a pesar de todas esas capturas de nuestra vida, el tiempo sigue siendo algo del orden de lo intransferible y sigue siendo algo del orden de el alma y algo del orden de la percepción. Y como se dirá algunos siglos después, el tiempo será algo subjetivo. Por eso, queridos amigos, Seba, Leo, Fede, hoy, aquí en esta noche y con nuestros queridos oyentes y nuestras queridas oyentas, pensar y de algún modo, ¿no?, hacer radio es ciertamente quizás estar fuera del tiempo. Porque cuando uno hace radio y no está simplemente, como dice un amigo, Martín Jauregui, hablándole al micrófono, y uno hace radio, el tiempo está fuera de sus goznes, el tiempo se detiene, o en todo caso el tiempo salta por fuera de esa partición entre pasado, presente y futuro. Y como ya sabía el gran Agustín, aunque hablemos de pasado y aunque hablemos de futuro, aunque midamos el pasado y aunque de algún modo proyectemos hacia el futuro, este tiempo que estamos ahora aquí hablando, y esa es quizás una de las maravillas y quizás, creo yo, uno de esos misterios, y les agradezco mucho compartir esta noche aquí porque tiene que ver, digo, esa maravilla con que el tiempo es del orden de la eternidad, y ya lo sabía San Agustín, el tiempo no es extenso, eso quiere decir que el tiempo es algo del orden de la eternidad, quiere decir que el tiempo es algo del orden del milagro, quiere decir que quizás, mientras ahora compartimos esto y decimos estas palabras aquí en FM La Patriada y en Cosa de Negros, estamos siendo quizás eternos. Por eso decía San Agustín que el tiempo ha sido creado por Dios.